El ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz tiene el agrado de presentarles una vez más su programa, El Mensaje de la Nueva Vida. Un mensaje del cielo para el hombre actual que deambula por este mundo sin fe y sin esperanza, a fin de que conozca y reciba a Cristo su Salvador. Un mensaje del cielo para la Iglesia de Jesucristo, a fin de que se prepare como una virgen pura para su venida antes de que suene la final trompeta. Nuevamente les estoy saludando en el amor de Jesucristo. Quien les habla es el pastor Héctor Galiano, muy agradecido con el Señor porque nos permite estar realizando esta tarea espiritual y saber que podemos compartirla con todos ustedes, amados oyentes. Doy la bienvenida a nuestro equipo de trabajo que está aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentran hoy? Amén. Amén. Gracias a Dios. Bien. ¿Contentos de participar de una nueva emisión del programa? Amén. A mí, lo personal, que no pude estar la vez pasada, pero hoy muy agradecido y contento. Quien hablaba era nuestro hermano Eliseo, que hoy integra este equipo de trabajo, como también nuestro hermano Nazareno Insaurralde, nuestro hermano diácono Andrés Galiano, y en la operación técnica nuestro hermano Lauti Ramírez, en la parte de compaginación y comentarios escritos, nuestra hermana Eunice Barradas Delfín es la que nos secunda, nos ayuda en esta tarea, y queremos hacerle notorio a todos ustedes porque a través de este medio podemos ser cercanos, podemos estar en contacto y compartir con ustedes, ¿no es cierto?, este programa que es el mensaje de la nueva vida. Este programa lo presenta el Ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz. Nuestra sede central, nuestra iglesia se encuentra ubicada en la calle Quintana, José de la Quintana 635, entre Meiner y las vías del ferrocarril San Martín, en el barrio Lumi, a solamente 4 cuadras de la estación de Presidente Derqui. Así que estamos contentísimos de que haya llegado este momento, este día, esta ocasión tan especial, tan puntual de parte de nuestro buen Dios para entrar en contacto, en diálogo con ustedes, ¿no es cierto? La Biblia nos enseña que hablamos el idioma de la fe, hablamos un idioma espiritual, ¿no es cierto?, y que es un idioma universal, que aunque sea en distintos idiomas humanos, pero el idioma de la fe es uno solo. Muy bien, vamos a entrar a compartir este equipo de trabajo, y nuestro hermano diácono Andrés nos está compartiendo lo que Dios ha puesto en su corazón. Dice así la meditación. Y después, dice, llegando el fin de curso, un viejo profesor le pregunta a su alumno: ¿estás terminando tus estudios, verdad? Sí, profesor, mañana me darán el diploma. ¿Y ahora, qué vas a hacer? Bueno, voy a terminar el posgrado, pienso casarme, me va a ir bien, estoy seguro de eso. Seré el mejor en lo que hago. Mi nombre será sinónimo de éxito. Y después, seguramente me voy a jubilar y tendré un buen pasar. Me aseguraré de eso. Voy a aprovechar para conocer el mundo. Y después de todo eso, profesor, algún día me voy a morir. Y después. Cuando la conversación llegó a ese punto, el alumno no supo qué responder. ¿Y tú, mi amigo, lo sabes? ¿Sabes qué ocurrirá después? Si nos detenemos un momento en el pensamiento del joven, nos damos cuenta de que esa es la posición que adopta la mayoría de las personas.
tal vez incluso tú mismo. Generalmente escuchamos, yo haré esto o haré aquello. Voy a ir a tal o cual lugar. Estas palabras no hacen más que recordarme un relato que encontramos en el Evangelio de Lucas, que dice lo siguiente: las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar tantos granos. Pero después de pensarlo dijo, ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré, ya tiene lo suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que pueda. Pero Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedir por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre tenía grandes metas, ambiciosos planes para su vida, pero su confianza estaba en un tesoro equivocado. La Biblia nos dice, ¿de qué vale al hombre ganar todas las riquezas del mundo si pierde su alma? Por tanto, ¿qué harás después de lo que has escuchado? ¿Continuarás negando y rechazando a Dios? La palabra de Dios explica de una forma muy gráfica. Es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino, pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto, por eso son muy pocos los que lo encuentran. ¿Qué harás? ¿Andarás por el camino ancho, por el que van los que rechazan a Dios y no les interesa lo que Él dice? ¿O andarás por el camino angosto, por el que van los que reconocen a Dios como su Salvador y Señor de sus vidas? Jesús dijo, el que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el único Hijo de Dios. Pon tu fe y confianza en Jesús. Toma la vida eterna y la esperanza que Él te da. Pídele que te perdone tus pecados. Reconócelo como Señor de tus vidas. No esperes más. Hazlo ahora mismo y podrás ver el poder de Dios trabajando en ti. Además tendrás la respuesta a la pregunta, ¿y después? Qué tremendo interrogante. Y después, pensar que hay muchos después que nos planteamos que tal vez se dean y otros nunca lleguen. Pero hay un después que sí vendrá y es el que la Biblia dice que está escrito que el hombre viva, muera una sola vez y después le aguarde un juicio. Es tremendo porque miramos las posturas humanas a la luz de la Biblia, ¿no? y del parecer humano, y hay quienes como este hombre piensan que no tienen establecido un final para sus días sobre esta tierra. Viven como si nunca fueran a morir, ¿no es cierto? Cuando la vida, la existencia nuestra humana está condicionada por el tiempo. Y otros tal vez son más trágicos, como dice Pablo en el capítulo 3 a los Romanos, y dice, comamos y bebamos, mañana moriremos, como diciendo, no. Y ambos pareceres no se preparan para el después que sí va a venir. Porque la Escritura dice que nuestro físico, que fue tomado del polvo, volverá al polvo de donde fue tomado, pero el espíritu tendrá que ir a Dios que lo dio. Dios, dice la Escritura de Eclesiastés, colocó eternidad en el alma del hombre, pero el hombre ignora esto. Piensa que la vida es solo lo físico, lo material, lo que se ve y se palpa, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando una persona recién fallece y otra tal vez se le lanza encima y le habla, el otro le dice, pero está sin vida. Su cuerpo todavía hasta tiene temperatura,
pero si estás sin vida, significa que la vida no es solo lo físico, no es solo lo humano. Hay algo interior que produce la vida y eso es eterno, pero ¿cuál será el después de esa eternidad? La reflexión nos invita, ¿no es cierto?, a pensar que solamente hay un hombre que nació y vivió como hemos nacido y vivimos todos los seres humanos, y creció y también murió como todos podemos morir. Pasó por la muerte, pero volvió a vivir. Al tercer día Dios lo resucitó. Y ese hombre nos declara que como Salvador de nuestras almas, si nosotros le recibimos en nuestro corazón y confesamos con nuestros labios que Él es nuestro Salvador, entonces tendremos salvación y vida eterna. Entonces, no sabemos cuántos después vendrán o no vendrán en nuestra existencia humana, pero cuando venga ese después, el cual nadie va a poder eludir, sea con fe, sin fe, con religión, sin religión, con moral, sin moral, cuando venga ese después, poder estar realmente preparados. Y es aquí donde, querido oyente, a ti te habla el Señor, nos utiliza a nosotros, como utilizó a otros para hablarnos a nosotros, nos utiliza para decirte que el después real de todas las personas en la eternidad solamente estará asegurado para ti si en este momento crees, reflexionas en todo esto, crees en Jesucristo y lo recibes y lo confiesas como tu Salvador. Por eso te quiero invitar a que tú hagas una oración de fe, o como solemos decir, la oración del perdido, del que está perdido pero ya no quiere estarlo y acepta a Cristo en su corazón. Dice así, repítelo conmigo de todo corazón. Señor Jesús, Señor Jesús, creo que mi vida en este cuerpo es temporaria. Y creo por tu palabra que hay una eternidad después de esta vida. Por eso te confieso y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Pensaba con esta reflexión cómo muchos ignoran ese después y apuntan siempre a lo económico, y tenemos siempre esa respuesta, ¿no? No, después creo, después acepto, después voy, y rechazan a Cristo y ignoran que un día tendrán una cita con la muerte. Adán antes de la caída era señor de todo y él se maravillaba en esa comunión con Dios. Sin embargo, después de la caída, el hombre vive en esa ignorancia e ignora ese después. Murió, en ese momento murió, como dijo Dios ahí en el Génesis. Ciertamente morirás, y murió espiritualmente. Y luego Adán comprobó lo que fue la muerte física. Y este es el tiempo para todo hombre, antes de tener esa cita con la muerte, aceptar a Cristo como su Salvador, porque luego viene la muerte eterna y ya ahí no hay escapatoria. Y este es el momento para poder aceptarlo como el Salvador, nuestro Salvador. Puedes esperar aquel día y esperarlo como nuestro juez, y no será nada bueno. Así que, como decía la palabra en la reflexión, ya ha sido condenado. Todo aquel que rechaza a Cristo ya ha sido condenado.
y debe ser un dolor tremendo que no quisiera comprobarlo yo, que será esa condenación eterna, lejos de la presencia del Señor. Es tremendo. Ven, como dice el escritor a los hebreos, ¿no? Que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así que si hoy el que está escuchando este mensaje donde se nos habla de una manera tan directa de lo que todos vamos a pasar, un día, como se decía, sea religioso o no, un día todos vamos a morir, y ese después solamente Dios nos puede asegurar. Pero ¿por qué esperar a después, a tomar esta decisión que te ha invitado a hacer? Como dice la Escritura, vuelvo a decir, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es tremendo como el hoy nos puede preparar para el después, pero en el después ya no hay más. Sí, ya es tarde. Yo también meditaba en una frase que a veces escuchamos, que dice que el hombre vive como si nunca fuese a morir y muere como si nunca hubiese vivido. Y ciertamente es como lo meditábamos en el anterior programa. Todo es vanidad, todo es vano y todo se escapa de las manos nuestras como se nos puede escapar el humo, que prácticamente es imposible para nosotros poder agarrarlo. Pero el hombre pierde su vida en esa vanidad. A veces el hombre gasta todos sus recursos, toda su vida, todo su potencial para esta vida, que pensando que es todo. Sin embargo, si lo comparamos con la eternidad es como una gota de agua en un mar de eternidad, y nunca estamos preocupados por el después, y ciertamente es un llamado también como para cristianos, para enfocarnos en lo que tiene valor también. Entonces, hermoso mensaje. Seguimos compartiendo el mensaje de la nueva vida, como siempre le estamos anunciando. Este programa lo presenta el Ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz. Nuestra iglesia está ubicada en la calle José de la Quintana, 635, entre Meiner y las vías del ferrocarril San Martín, en el barrio Lumi, a 4 cuadras de la estación de Presidente Derqui. Y queremos extenderle una invitación a que pueda venir a compartir nuestros cultos al Señor, para que juntos nos regocijemos en su presencia, nos fortalezcamos en su poder y seamos edificados por su palabra. Nuestros días de reunión son los días martes y sábado a las 19:30 y los días domingo a las 10 de la mañana. Queremos invitarle e insistirle que se suscriba a nuestro canal de YouTube, El Mensaje de la Nueva Vida, y que pueda así cada día lunes participar con nosotros de estos programas, y también nos deje su comentario, su saludo, que es muy primordial e importante para nosotros. Si quisiera en forma directa comunicarse con nosotros, hay una línea directa, es el 11 57 56 14 59. Estamos en contacto con todos ustedes. Y ya inmediatamente nuestro hermano Nazareno ahí, que está muy deseoso de compartir lo que Dios ha puesto en su corazón, está en el aire. Amén. Gracias a Dios. Bueno, aprovechar para dar gracias a Dios por este momento, y bueno, también mencionar que la transmisión anterior no he podido estar por fuerza mayor, pero hace unos programas atrás había traído una meditación en cuanto a lo que es las cualidades de nuestra fe verdadera y cómo esa fe se vuelve preciosa, maravillosa. Y en este caso seguir un poco más meditando en esa fe tan preciosa, la verdadera fe, la fe de los escogidos, y iniciar esta reflexión mediante una pregunta que muchas veces la hemos escuchado y
y seguramente se le hace conocida. ¿Creer en Dios o creerle a Dios? Y ciertamente la fe verdadera se ampara bajo la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es creer en Dios? Escuchamos muchas personas decir, yo creo en Dios. La mayoría que se le pregunte dice que sí, yo creo que hay un Dios, sé que hay un Dios en algún lado. Algunos dicen a mi manera, pero creo. Pero creo. Entonces, la gran mayoría podemos decir que en un Dios cree. Entonces, creer en Dios es saber que lo hay y que existe. Pero la palabra de Dios detalla algo, la palabra infalible de Dios nos dice algo en cuanto a eso. En Santiago 2, versículo 19, dice, lo comparto, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces vemos aquí que dice que los demonios creen y tiemblan, pero aún siguen siendo demonios. No le produce algún beneficio o cambio. Esto quiere decir entonces que no es suficiente solo con saber que Dios existe. ¿Cuál Dios? Porque podemos decir, creo en Dios, pero seguir pecando, viviendo una vida desordenada, diciendo, sí, yo creo en que yo le doy gracias a Dios cada mañana, pero luego sigo viviendo según mi razonamiento, mi parecer. No hay un cambio, creerle a Dios no produce un cambio en mí. Creer en Dios entonces no requiere ni un compromiso, ni un sentimiento, ni un sometimiento de mi voluntad. Y una frase de J.I. Packer que quería compartirle dice, la fe que salva no es solo una creencia intelectual en la existencia de Dios, sino una confianza y un abandono a la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, que nos lleva a una relación personal y viviente con Él. Es una frase, una porción de su libro Conociendo a Dios de J.I. Packer, y mediante esa frase generar entonces la pregunta, ¿qué es creerle a Dios? Si vemos ahí en el mismo capítulo 2 de Santiago, versículo 20, dice el apóstol, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Entonces esto quiere decir que la fe verdadera siempre se manifiesta por obra. Y esto habla de dar testimonio de un cambio de conducta. Es dar evidencia de que estamos bajo el señorío de Dios. Ya no es yo creo en un Dios y sigo viviendo a mi manera, sino que yo estoy bajo el señorío de Dios, rendido a Dios, sometido a su voluntad. Como dice su palabra, hijo mío, dame tu corazón. De nada sirve que yo diga, yo creo en Dios, pero no le doy mi corazón. Sin embargo, el que le cree a Dios, le entrega su corazón, rinde su corazón a Dios. Entonces es tomar la palabra de Dios como la autoridad máxima. Debemos creer que entonces que Dios existe y que tiene poder, pero también creer cómo ese poder puede actuar en nosotros. De nada sirve saber que Dios existe, pero no creerle a Él para que su existencia se manifieste en mí y en mi andar diario. Y bueno, terminar con esta frase de Agustín de Hipona que dice, creer a Dios es creer en su verdad y en su misericordia y someterse a su voluntad. Entonces ahí, mediante esas dos preguntas, podemos ver qué es creer en Dios y qué es creerle a Dios. Pero ciertamente la fe verdadera se ampara bajo la palabra de Dios y le cree a Dios. Es tremendo pensar, ¿no es cierto?, que realmente la fe nos lleva a tener una relación con Dios. Es como nuestro medio de conocimiento y comunicación con Dios en una forma certera, ¿no es cierto? David decía, en cuanto a mí, el acercarme a Dios me ha sido el bien. Amén. ¿No es cierto?
¿Y cómo se acercó él a Dios? Por la fe, creyendo. Quiere decir que entabló un conocimiento de su persona y su trato hacia Dios fue creyendo en esa persona, ¿no es cierto? Y respetándola, amándola, temiéndola, obedeciéndole, y dice, y me fue para bien. Arroja un resultado, ¿no? Porque lógico, cuando el creer es solamente saber que alguien existe, yo puedo saber que alguien existe enfrente de mi casa, pero yo no tener ningún tipo de relación con él, y sé que existe. De repente alguien me puede preguntar por tal persona, y digo, sí, vive ahí enfrente. Y si alguien me dice, ¿me podría dar algún testimonio de su persona o pedir? Digo, no, mire, la verdad, yo más de verlo, saludarlo y saber que se llama fulano de tal, no es porque no tengo, ¿no? Entonces, pero realmente la fe no ha venido a alimentar nuestra curiosidad, sino que ha venido a producir, a traer beneficio a nosotros, porque lo primero que dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, el medio para que el favor de Dios actúe en nosotros a través de Jesucristo es creerle a Dios, es la fe en lo que Dios dice, ¿no? Cuán importante, ¿no? La fe, y tan necesaria. La fe práctica, la fe que obra. Que obra. La fe que obra, ¿no? Por eso dice la fe que obra por el amor. Sí, es muy importante eso. Meditar acerca de la fe y nosotros como cristianos vivir por fe. Porque más allá de que es un mandato de su palabra que dice que el justo por la fe vivirá, o sea que ya es una regla de vida, vivir por fe en su palabra, así que por fe en lo que Él dice, más que por fe en que existe un Dios, también fe en su palabra, fe en lo que Él dice a través de su palabra. Pero también eso es muy importante porque conocimiento intelectual acerca de Dios, nosotros podemos ver a un ateo, alguien que no cree en Dios y quizás conocimiento intelectual tiene acerca de Él y puede leer acerca de Dios, puede leer la Biblia y aprender de todas esas cosas intelectualmente, pero más allá de eso solamente va a quedar en la nada, en conocimiento intelectual, pero Dios por su palabra a nosotros nos revela, y ese es el punto, nos revela lo que Él quiere, lo que Él ama, y ahí es donde a nosotros nos habla Dios y nos hace vivir por fe en su palabra, y entonces ellos ya creerle a Dios, creer a lo que Él dice. Inclusive los demonios creen y tiemblan, dice Santiago mismo. Entonces hasta podemos creer que existe un Dios y nosotros podemos hasta acercarnos a su casa diciendo que creemos en un Dios, pero en nuestra vida no manifestar una vida conforme a creerle a lo que Él dice en su palabra. Porque, como decía Nazareno en el principio de la reflexión, los demonios creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Sí. No se produjo ningún cambio, ninguna transformación. Sí, a veces nos perdemos también por falta de comunión, por falta de atención a su palabra. Decimos creer en Dios, pero en nuestra vida no estamos manifestando el creer a lo que su palabra dice, porque el mismo Dios que decimos que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que dice que derramó de su amor para que nosotros vivamos en amor con los que nos rodean. O es el mismo Dios que nos manda a vivir misericordia. O es el mismo Dios que demanda santidad, una vida santa para nosotros. Entonces, y ahí es donde la fe tiene que actuar, creer en lo que Él dice en su palabra. Amén. Recordaba el versículo de la palabra del Señor que dice que por la fe Abraham, y por vivir en la fe, por la fe, él fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿cuántas personas que tal vez están escuchando esta transmisión
desean o se imaginan ser amigos de una persona tan poderosa, tan adinerada. Y sabemos que eso no lo pueden hacer, ni por más que tengan una fe que ellos inventen o no sé. Pero por la palabra de Dios vemos que por medio de la fe podemos dejar una vida lejos de Dios, lejos del Creador del mundo, lejos de aquel que es la verdad, que el hombre no tiene muchas verdades, muchas formas de vivir, muchos pensamientos, y por esos pensamientos vive. Como dice la Biblia, tal es su pensamiento, tal es él. Pero la fe es lo que en Jesucristo, la fe en lo que nos dice la palabra, es la que nos lleva a conocer al verdadero Dios. Y eso es lo que siempre invitamos, y esto es lo que señalamos: creerle a Dios, ser llamado hijo de Dios, tener una relación íntima con Él, conocer cuál es el propósito que Dios tiene con aquellos que le creen, porque no estamos en este mundo por casualidad, por una decisión de hombre, sino que Dios lo quiso así, y Él solamente nos puede dar a conocer también el propósito que tiene con nuestras vidas. Justamente recordaba cuando decía que la abismal diferencia que puede hacer alguien que cree en la fe verdadera, ¿no? Porque la Biblia habla de una fe fingida y una fe no fingida, ¿no es cierto? Y me recordaba un pasaje que está en Efesios capítulo 2, dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos de las promesas, sin fe, sin Cristo en el mundo. Así estábamos, ¿no? Como decías recién, cuantos que estén escuchando, tal vez hasta aquí han vivido así, pero en este día Dios les ha salido al encuentro. Amén. No por mera casualidad o por una suerte caprichosa, se conectaron, entraron al canal y están escuchando esta palabra, sino porque Dios, que es tan infinito en su poder y en su amor, los ha guiado que lo hagan, y al oír la palabra, algo que nunca estuvo en ellos, algo que les hacía vivir sin fe, sin esperanza, sin Cristo en el mundo, ahora de repente va a cambiar totalmente el rumbo de sus vidas, ¿no? Ya no será una persona sin fe, Amén. sino que será una persona con fe, y que abre los panoramas de todas las cosas, aquí en la tierra y ni hablar en los cielos, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, pero también tiene que, como decía Andrés, nuestra relación con nuestro prójimo, porque es la fe en Dios la que nos salva, la que nos provee una nueva vida, y la que nos va a llevar a amar en verdad nuestro matrimonio, nuestra familia, a amar a nuestro semejante, a nuestro prójimo, y lanzarnos al logro de un montón de cosas que antes o las ignorábamos o ni las pretendíamos, pero que ahora con mucho placer por medio de la fe lo vamos a buscar. Muy bien, estamos compartiendo este hermoso programa del mensaje de la nueva vida, y como siempre les insistimos, suscríbanse a nuestro canal YouTube, el mensaje de la nueva vida, escuchen la palabra de Dios que habla a cada corazón, a cada conciencia, y que también nos dejen su comentario. Si quieren comunicarse con nosotros directamente, pueden llamarnos o enviar un WhatsApp al 11 57 56 14 59. Y
damos lugar en este momento a nuestro hermano Eliseo y vemos qué es lo que Dios ha puesto que nos comparta. Amén, que Dios bendiga cada una de sus vidas, donde quieran que se encuentren, donde estén escuchando este nuevo programa, que el Señor esté bendiciendo su vida con su palabra que se nos está haciendo hablada, y bueno, agradecer a Dios porque Él me permite estar acá nuevamente, y quería compartirle una meditación basado en un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículos 31, que dice así: pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En medio de una sociedad tan depresiva, tan estresada, si tal vez buscáramos las estadísticas, en estos últimos tiempos el suicidio por causa de la depresión, de la ansiedad, seguramente veríamos que esto se ha elevado por mucho. En estos últimos tiempos podemos escuchar de personas que tal vez uno lo veía normales, que sonreían, que iban a fiestas, pero sin embargo en su corazón cargaban con una depresión, con ansiedad. Y esto es algo muy común en estos últimos tiempos, y este es un mensaje, se han dado mensajes para aquellas personas que no conocen a Dios. Este mensaje que quiero compartir es una promesa para el pueblo de Dios, pero muchas veces como cristianos también nos sentimos débiles, nos sentimos cansados, muchas veces agotados también, pero por medio de esta palabra tenemos una promesa de una fuerza renovada, de una forma sobrenatural, porque no es una fuerza que proviene de nosotros mismos, sino que es una fuerza que proviene de Dios, y que lo compara con aquellos que reciben esa fuerza, que en medio de la aflicción o en medio de su agotamiento, que puede ser causado por muchas cosas. Cada uno tiene, como hijo de Dios, tiene su propia experiencia, ¿no? Pero aquellos que reciben esta fuerza, en este versículo lo compara como un águila, ¿no? Un águila que puede volar, que esta fuerza hace que uno se sienta como alguien que puede correr y caminar y nunca cansarse, porque es una fuerza sobrenatural que proviene de Dios. Pero vamos a ver a medida que vamos compartiendo cómo se recibe esto, qué significa, y también quería compartirle un poco el contexto. Y como decía, el que escribió esto era un profeta en el pueblo de Israel de la antigüedad. El pueblo de Israel fue una nación escogida por Dios que es soberano, que Él todo lo que hace es perfecto, Él no se equivoca. Y Él decidió escoger a un pueblo, a Israel, para sí mismo, y este pueblo, cuando se le fue dada esta promesa, estaba cautivo, había sido cautivo por Babilonia, un imperio en ese tiempo, y por muchos años, por causa de su desobediencia, ellos fueron cautivos. Dios le había dicho que si ellos eran desobedientes, que si ellos se inclinaban a la idolatría, a servir a otros dioses que no era su Dios, el Dios verdadero, le iban a ocurrir estas cosas. Y ellos le pasó esto, ellos estaban cautivos, estaban exiliados, y en un momento ellos se encontraron en esta situación, como lo dice en el versículo 27, que el profeta les pregunta: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Ellos se cuestionaban y le cuestionaban a Dios en su corazón y públicamente, seguramente. Dios no conoce mi camino, es decir, Dios no está viendo lo que me pasa. Ellos pensaban así,
Y el Señor le da esta promesa, porque era difícil para ellos, que habían perdido todas las esperanzas, decían, ¿cuándo se va a terminar esto? Y para el cristiano muchas veces decir, pareciera que Dios se ha olvidado de mí, pareciera que Dios se desentiende de mí, de lo que me está pasando. Pero el profeta le responde, y nos responde a nosotros también en el versículo 28, que dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? Este Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces vemos que Isaías le responde a este pueblo haciéndole otras preguntas, presentándole al Dios que muchas veces ellos habían olvidado. Entonces, qué palabras de ánimo, ¿no? En medio de tal vez del cansancio, de la aflicción, de lo que estemos pasando, mostrarle quién es nuestro Dios, que este Dios ha creado la tierra, como dice, ha creado los confines del mundo, ha creado el universo. Y si nosotros estamos débiles, Él no, porque Él no se cansa, Él no se agota. Entonces, este Dios que no se cansa también se complace en renovar nuestra fuerza. Aquel que nunca se debilita, Él se goza en ayudar a aquellos que están débiles, aquellos que somos sus hijos y aquellos que quieren apoderarse de esta fuerza que proviene de Dios. Ya a través de este programa se nos está invitando a creer en Él, a recibir la salvación. Y continuando con esta meditación, vemos que en este versículo se nos muestra que Dios es demasiado grande como para preocuparse por nosotros. Si nosotros pensamos que Dios es demasiado grande como para desentenderse de nosotros, en realidad no estamos viendo su grandeza. En este devocional que estoy siguiendo, dice, Dios no es demasiado grande como para que ignore tus problemas, sino que Él es demasiado grande como para que no le importe. Diciéndolo de una manera, tal vez, si nosotros buscamos ayuda en una persona importante de este mundo, probablemente esa persona nos dice, soy demasiado importante, tengo demasiadas ocupaciones como para preocuparme por tus problemas. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que la grandeza de Dios se basa en que Él, siendo tan poderoso, ese poder lo tiene para nosotros, esa fuerza Él la provee para nosotros. Y nosotros podemos recibir esa fuerza, como dice acá, los que esperan en Jehová. Así se recibe esa fuerza. Tal vez usted se pregunta, entonces, ¿cómo recibo esa fuerza, ese poder para seguir hacia adelante? Y este versículo nos da la respuesta. Los que esperan en Jehová. No dice acá aquellos que dicen, bueno, Señor, yo hago mi parte y vos haces la tuya, o aquellos que trabajan para Jehová. Muchas veces la palabra del Señor se nos manda a trabajar o a hacer nuestra parte y que el Señor va a hacer la suya. Pero en esta parte, en este versículo no se trata de mostrarle nuestra fuerza a Dios y Él que nos dé más, sino que esperar en Él. Y no es una pérdida de tiempo, porque esta palabra conlleva un sentido de expectativa esperanzadora, aquel que está esperando de una forma expectante en medio de las dificultades. Y nosotros como cristianos estamos llamados a esperar en Dios. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que están cansados y los que están trabajados, y yo lo haré descansar. Y ese Jesucristo es el que mora en nuestros corazones, ese Dios que nos hace la promesa, el que nos ha dado de su Espíritu para fortalecernos, para darnos esta fuerza. Y nosotros somos invitados en este momento
aquellos que me están escuchando, amados hermanos, específicamente a los que se le ha hecho esta promesa, que tal vez se siente débil o no tiene esperanza por cualquier cosa que le ha pasado, mediten estas palabras, pero los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Amén. Qué tremenda bendición hay para su pueblo, para sus hijos, para los que tienen una fe práctica, verdadera, como se nos estaba diciendo, ¿no es cierto? Para los que se preparan para el después creyendo en el Señor, qué esperanza verdadera, ¿no? Porque cualquiera puede desfallecer, cualquiera puede pensar que al agotarse su fuerza, cuando la Biblia habla de debilitamiento, habla de incapaz de producir nada, como alguien que cayó exhausto de cansancio al piso, está consciente pero no tiene fuerza de mover un dedo, ¿no? Y pensar que en ese momento que para el hombre sería su fin, para el cristiano puede ser su principio. Amén. Porque allí es donde está más próximo a manifestarse y perfeccionarse el poder de Dios en el creyente, ¿no? Amén. En el que cree. Sin que el hombre piense que fue por algún mérito humano, alguna capacidad. Y yo recordaba, mientras compartía nuestro hermano Eliseo, recordaba un pasaje muy conocido. En Romanos capítulo 8, verso 25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Mire al punto, ¿no es cierto? Al punto. Que cuánto amor, cuánto cuidado, cuánta grandeza, como decía, Dios sería pequeño, no grande. Las personas parecen que son grandes e importantes como para ocuparse de cosas menores, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice: los polluelos de los cuervos, un bichito tan detestable, dice, tienen hambre, dice, y le piden a Dios, y Dios se los envía a sus padres para que se los lleven. Tan responsable es Dios, tan bueno es Dios, tan sabio es Dios, tan poderoso es Dios. En su eternidad tiene tiempo para todo Él. No es como nosotros que estamos condicionados al tiempo y no nos alcanza el tiempo para hacer todo lo que quisiéramos hacer. Desde la eternidad, el tiempo no le es un problema a Dios, ¿no? Amén. Qué hermoso es pensar en esto. También por eso que Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Aquellos que reconocen que no quiere decir que seamos personas que vivan de una forma Bajos recursos. miserable o con bajos recursos, sino que aquellos que reconocen su incapacidad humana, aquellos que hacen eso pueden descubrir la fuerza que viene de Dios. Y meditaba también en, como nuestro hermano decía, que a veces pensamos que Dios es tan grande que no está atento a los problemas minúsculos de nuestra vida cotidiana, pero en su palabra Él nos muestra el carácter de Él. Y dice en el Salmo 147, versículo 4, dice que Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Ese mismo Dios que es grande también es el Dios que lo conoce todo. Saben que los científicos, la ciencia, ha descubierto últimamente que en el universo observable hay más estrellas en el cielo que granos de arena en la tierra. Imagínense tan grande que es este número de estrellas. Y dice su palabra con toda certeza, dice que Él las conoce a todas, las cuenta. Él tiene un número exacto de todas las estrellas que hay en el cielo. Un número que quizás para nosotros sea incalculable,
Pero sobre todas las cosas dice que a todas ellas las llama por su nombre, para mostrarnos el poder y la sabiduría. Y ese es el mismo Dios que también está atento, como ese Dios que tiene esa capacidad sobrenatural, no puede estar atento a nuestros problemas también. Y ciertamente es así, Él está atento, Él también tiene el poder para la sabiduría sobre todas las cosas, para saber qué es lo que a nosotros nos sucede y guiarnos todo conforme a su voluntad. Y como también dice, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Amén. Y pensaba también pensando en nosotros, que la debilidad es buena si nosotros la miramos de una forma que nos lleva a depender de Dios. En ese sentido es buena, que dice, Señor, yo no puedo, sé que tú eres mi único recurso, eres el único que me puede proveer todo lo que necesito. Si vemos y tomamos la debilidad para eso es bueno, pero si esa debilidad nosotros la tomamos para pensar en apartarnos de Dios, para decir hasta acá llego, me vuelvo atrás, no es bueno, y el Señor no quiere que tomemos la debilidad para eso, sino para depender de Él. Y esto le estaba surgiendo a los hermanos que le escribe, nuevamente cito el libro de los Hebreos, que estaban pensando volver atrás por lo que le estaba pasando, y el escritor les dice esto: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. A esos hermanos les estaba ocurriendo eso, se sentían tan débiles, tan oprimidos, que estaban mirando para atrás, pero aquí el Señor los alienta y le manda a levantar las manos y a recibir esa fuerza que proviene de Él nomás, ¿no? Así es, que nos sintamos defraudados de nuestra humanidad es una cosa, pero nunca defraudados de Dios, porque Amén. Los que en Él confían jamás serán avergonzados. Este pobre, dice, clamó a Dios y Él le oyó y le libró de todos sus temores. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Muy bien, querido equipo y estimados oyentes, hemos estado recorriendo esta mesa de trabajo y concluimos aquí con nuestra mesa redonda, un lugar amplio que invita a toda persona de buena voluntad, todo aquel que tiene oído para oír lo que el Señor quiere decirle, en este caso a través de nosotros, como en otro momento puede ser a través de otro hombre de Dios, pero bueno, hoy estamos nosotros aquí y queremos compartir esta mesa redonda, la cual Cristo exclamó y también aseguró algo que nos hace a nosotros exclamar lo mismo. Y dice así: la gloria que tú me diste. Vamos a leer en principio el pasaje inicial y de ahí vamos en el comentario, en la conversación que podemos entablar aquí desde esta mesa de trabajo y que lo compartimos con todos ustedes, amados oyentes. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 22, el Señor Jesucristo, orando al Padre, dijo estas palabras: la gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por eso es que decía en el principio que esto que un hombre en una humanidad mortal como la nuestra pudo exclamar al cielo aseguradamente: la gloria que tú me diste. Reconocía, no miraba que humanamente era solo un carpintero de una familia humilde de Belén,
sino que él estaba mirando lo que el Padre de gloria le había concedido, que le había sido dado, le había sido concedido, la gloria que tú me diste. Y todo este tiempo hemos estado hablando de la diferencia que hay entre la luz y las tinieblas, cómo Cristo hizo notorio esto y cómo esto también se hizo notorio a nosotros. Y el Señor, así como reconoce que el Padre en su humanidad le dio su gloria, porque la vida de Dios estaba en Él, Él dice, yo se la he dado, hablando de sus discípulos, hablando a partir de aquellos que inicialmente le siguieron al Señor y estuvieron con el Señor, con todos los que hasta aquí le hemos seguido y todos los que por la predicación del Evangelio le seguirán todavía, ¿no es cierto? Él nos confiere, nos da, nos otorga, nos concede la misma gloria que el Padre le concedió a Él. La palabra gloria, por un lado, habla de un honor o alabanza. Honor o alabanza. Algo que resalta y que promueve en los demás el reconocimiento honorífico y la alabanza y la ponderación, ¿no es cierto? Y por otro lado, un brillo y esplendor. De allí su notoria forma y trascendencia, ¿no es cierto? Porque si es algo que tiene honor y que conlleva alabanza, que tiene un brillo y produce un resplandor, tiene un brillo en sí mismo que lo hace atractivo, pero a su vez resplandece hacia los demás. Es algo que tiene una forma y que tiene una trascendencia, es algo que no pasa inadvertido como algo más. Es como la luz del sol al mediodía, no pasa inadvertido. No es algo que puede pasar desapercibido. Cuando en su evangelio Juan destaca que en Jesús estaba la vida y que la manifestación de esa vida alumbraba a todo hombre, resalta también y dice, vimos su gloria tan exclusiva. Vamos a mirar en el capítulo 1 de Juan, verso 4, 5 y 14. Es así. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces miramos, ¿no es cierto?, qué es lo que Cristo recibió, un hombre recibió de parte de Dios para vivir entre los hombres, ¿no es cierto?, una vida de luz que no estuvo condicionada a la aprobación o desaprobación de sus semejantes, sino que era lo que era, la luz para los hombres, y que cuando el cumplimiento de la palabra de Dios, de que Dios vendría en la persona de Cristo, se cumplió, se hizo real, palpable, se humanizó, dice, vimos su gloria, vimos ese honor, esa alabanza, ese brillo, ese esplendor, algo único, algo exclusivo, como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de favores, lleno de beneficios. ¿Por qué? Porque así como Dios al primer hombre le dio una gloria, le dio el señorear sobre la tierra, desde las aves de los cielos hasta los peces del mar, pero el hombre se degradó a sí mismo,
obedeciendo al maligno y desobedeciendo a su Dios, y nos dio como herencia esa vida degradable de un pecador, esa vida de tinieblas. Ahora Cristo no solamente vino a Él brillar, resplandecer, recibir honor y alabanza, sino que Él nos compartió esa gloria, ¿no es cierto? Y llena de gracia. Nos trajo un beneficio, así como Adán nos degradó, Cristo nos glorificó. Nos glorificó Cristo. Y es importante que la iglesia del Señor, los hijos del Señor, puedan entender esto, que el que no tiene a Cristo se dé cuenta que es lo que recibe si recibe a Cristo, pero los que tienen a Cristo se apropien de esto. ¿Por qué? Para que la vana gloria de este mundo no los deslumbre y no los arrastre y no los convenza de ir contra la voluntad de su Dios, porque esa gloria única, llena de gracia y de verdad, llena de favores, y lleno de cosas auténticas, reales, de una esencia veraz y manifiesta, es la que se vio en Jesucristo, y Cristo dijo: tú me la diste, Padre, yo se la he dado a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces miramos esa luz verdadera al impactar nuestras vidas. Nos transformó, como ya vimos, de tinieblas a luz. Nos transformó. Ahora de que Cristo declara, ¿no es cierto?, como decíamos, que el honor, la alabanza, el brillo y esplendor y la notoriedad de esa vida nos la compartió a nosotros. Amén. Está en nosotros. Por eso Pablo dice: la iglesia, la cual es su cuerpo, la cual es su esposa, la cual es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Amén. Cristo sigue siendo glorioso, sigue siendo el hombre más glorioso que haya existido y que pueda existir. ¿Y a través de quién se hace notorio? A través de la iglesia. A través de la iglesia. Qué maravilloso meditar en esto. Primeramente pensar que éramos inmerecedores de algo tan grande. Y otra cosa también, que no hay quien se compare a nuestro Señor Jesucristo. No, Él tiene un nombre sobre todo nombre, es incomparable. Y que nos haya compartido su gloria, y que ahora nosotros, a través de nuestra vida, de su vida en nosotros, podamos manifestarla, es maravilloso. Es, como decía, algo que incalculable, no podemos ponerle cifras o algo, y éramos inmerecedores nosotros, pero así lo quiso Dios, así lo quiso nuestro Señor, que dice: yo se la he dado a ellos. ¿Qué éramos nosotros? No teníamos un apellido de renombre, no teníamos dinero. Ni todavía lo tenemos. Ni tampoco pero lo sí tenemos su gloria. Y no, es más, estábamos alejados, bajo pecado, enemigos de Dios. No podíamos reclamar nada, no podíamos reclamar esta gloria, nada. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. Aquel que vino, que se encarnó, Él manifestó su gloria, y como dice, lleno de gracia y de verdad, y eso ha impactado en nuestras vidas. Qué maravilloso el pensarlo, que ahora tenemos esa oportunidad de poder manifestar la gloria de ese gran Dios a través de nosotros. Es tremendo, porque Juan, mirando a la persona de Cristo, dijo: vimos su gloria. Nosotros decimos: vemos su gloria. Amén. Comprobamos su gloria. Lleno de gracia, sí, porque recién se hablaba de un debilitamiento, recién se hablaba de temores, de un montón de cosas, pero sin embargo, en medio de todo eso, lleno de gracia y de verdad, la gloria del Señor a favor de nosotros. Amén.
porque lo vemos en su palabra también, y a su vez lo vemos en la vida diaria, porque meditaba, como decía nuestro hermano Nazareno, nosotros qué éramos, qué atributo, qué don teníamos nosotros fuera de Dios. No teníamos nada, y sin embargo Dios nos escogió a nosotros, a lo más vil, lo menospreciado, a los niños. A nosotros nos escogió para darnos de su gloria, y meditar en eso es tremendo. La gloria de Dios, la gloria de ese Dios santo, santo y 3 veces santo, dice su palabra, ese Jehová de los ejércitos, y que ahora nosotros, como dice Pedro, podamos ser participantes de su naturaleza divina. Eso es hermoso, y que todos los atributos que meditamos del carácter de Dios, su santidad, su amor, su misericordia, su bondad, todo lo haya puesto en nosotros, porque eso es lo que vieron sus discípulos. Cuando vieron su gloria, vieron el carácter de Dios actuando en un hombre, en Jesucristo, mostrando su amor, su bondad. Jesucristo no tenía amor, Él era amor. Él mostraba su justicia, mostraba su misericordia a los hombres, y esa es la gloria, más que todo milagro, más que toda hazaña que Jesucristo hizo, fue mostrar el carácter de Dios aquí en la tierra, y esa gloria a nosotros nos dio Jesucristo Dios a través de Jesucristo nos ha dado a nosotros. Y los hermanos primeros se apoderaron de eso, por eso no miraron que eran personas del vulgo, que eran personas sin letra. Vemos que escribieron epístolas universales, que no solamente dice que es universal, sino que se ha divulgado por todo el mundo, como pescadores, publicanos, médicos y lo que fueran, pudieron hacer todo lo que hicieron, ¿no es cierto? Desafiar la ira de los reyes, lo que sea. Bueno, era porque verdaderamente no estaban confiando en su dignidad humana, en sus virtudes humanas, sino que en esa grandeza de Dios que actuaba y los impulsaba y lo hacía creer. Por eso llegaba a decir, Pedro llega a decir, juzguen ustedes mismos, le dice, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? ¿Confiar y creer en Dios o confiar y creer en ustedes? Amén. Qué precioso, ¿no? Porque uno ve en el Antiguo Testamento, uno lee, y el hombre no podía ver la gloria de Dios. No se le era permitido ver la gloria de Dios. Moisés quiso verla y Dios le permitió un poco, pero nadie más. Vemos en otros testimonios cuando la presencia de Dios, la gloria de Dios descendía a un lugar, nadie podía permanecer ahí, pero Él se hizo carne para que podamos ver la gloria de Dios. Todo lo que Él es, lo vemos en Jesucristo. Y no sé si se va a citar más adelante este versículo, pero en 2 Corintios 3:18 dice que nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, nosotros también somos transformados de gloria a gloria a la misma imagen, somos semejantes a Él. Entonces, de no poder verla en la antigüedad a ser transformado Ahora, qué importante, ¿no? En la medida que miramos, que nos enfocamos, que nos dejamos cautivar por esa gloria. Porque una gloria tiene eso, tiene un brillo, un esplendor, algo atractivo, como dijo Moisés. Iré y veré que esto es tan glorioso, ¿qué está pasando? Nunca vi algo así, soy una persona ya vieja. Entonces, eso lo atrajo a la presencia de Dios. Y así es la gloria de Cristo, ¿no es cierto? Nos atrae, y como es la gloria de Dios en un hombre, se traslada a nosotros. Por eso dice, somos transformados. Amén. Por el poder de Dios. Lo más tremendo que esa gloria como ley natural, aunque no sea así, pero tratando de pasarlo a nuestras palabras, como ley natural,
después nos transforma. Eso es lo que dice Pablo. Nosotros mirando a cara descubierta la gloria de Dios, somos transformados. Entonces, como ley natural, mientras más vemos su gloria, esa gloria nos transforma más a su imagen. Hasta el punto que Juan dice, ahora no sabemos lo que somos realmente, pero cuando Jesucristo se manifieste, seremos realmente como Él es. Cuando tengamos ese momento de estar cara a cara con la gloria de Dios, seremos como Él es, porque su gloria nos transforma. Sí, le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Y mirarle a Él no significa que se nos produzca una hipnosis y que quedamos ahí y vemos siempre lo mismo, no. Es que la gloria, la grandeza de Cristo es la gloria y la grandeza de Dios, y Dios es eterno. Y cada día nos muestra múltiples facetas, por eso dice la multiforme sabiduría de Dios, ¿no es cierto? La multiforme gracia de Dios, algo que constantemente nos está atrayendo, nos está impactando, ¿no? Amén. Nos renovamos, como dice la palabra de Dios, de día a día y de gloria en gloria también. Amén. Así es. Y bueno, y el Señor, Él lo afirmó, la gloria que tú me diste, yo se la he dado. Y es importante entender esto, porque ¿cuántos hay que juzgan a Dios y qué hace Dios por mí? ¿O qué hace? Pero Él vino en la persona de Cristo. Por eso, en el mismo momento en que Cristo, como Dios, dejó su eternidad y se metió en el tiempo humano, por eso dice, llegado el cumplimiento de los tiempos, nació de mujer, conforme al linaje de David. Entonces, en ese mismo momento, Él, la gloria de Dios la transportó al género humano, a la humanidad. Por eso, Juan también dice en el capítulo 3, verso 16 de su evangelio, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces es una gloria que si bien, ¿no es cierto?, es algo de lo cual la disfruta el que cree, pero Él la manifestó a todos los hombres. Él no lo hizo solo por la iglesia o solo por los creyentes, Él lo hizo por todos los hombres. Y por todos murió Cristo, dice la palabra de Dios. Amén. Tanto por los que creen como por los que no creen. Entonces, miramos esto, amados hermanos, como Cristo, Él al humanizarse trajo esa gloria y también, ¿no es cierto?, Él, luego de cumplir con su plan de redención, inmortalizó en una humanidad esa gloria. Porque así como hombre, Él murió en la cruz del Calvario, también como hombre Dios lo resucitó. En la gloria de Dios hay un hombre que representa a todos los hombres, amén, que está sentado en victoria, amén, asegurándole que a todo aquel que cree en Él y le recibe salvación y recibe todos los beneficios de la grandeza que tiene ese hombre que está en la presencia de Dios. Amén. Por eso miramos esto, ¿no es cierto? Y muy en especial manera en la iglesia, cada vez que un alma se convierte a Cristo, allí también Él sigue entregando esa gloria que el Padre le dio, se la sigue entregando a otro. Amén. A la humanidad a nivel mundial, desde el momento en que Él se humanizó y vino y cumplió con el plan de redención en la cruz del Calvario, lo hizo por todos los hombres. Pero particularmente cada vez que a través del trabajo de la iglesia un alma se convierte, allí Él le comparte su gloria. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Dice así: a los suyos vino,
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, lo que decíamos, ¿ves? A los suyos vino. Él vino a la nación judía, a la nación de Israel, vino. Pero ellos como nación no lo recibieron. Lo miraron a menos. Para ellos no fue glorioso. Juan también era judío y los discípulos eran judíos, pero ellos vieron la gloria del Señor. Todos los que creyeron vieron la gloria del Señor, como también la vemos nosotros. Pero como nación no lo recibieron, entonces dice más, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre cuando se conviertan, dióles potestad, dióles el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Entonces les compartió esa gloria, les compartió toda esa grandeza, todo ese honor, todo ese brillo, todo ese esplendor, todo eso que se destaca. Amén. Y sí que cuando hay un alma que verdaderamente se convierte a Dios, hay algo que se destaca. No es lo mismo esa persona, sea cual haya sido su estado moral o social antes de conocer al Señor, haya sido el peor o haya sido regular o haya sido bastante aceptable, pero no tiene comparación cuando alguien realmente, ¿no es cierto?, cree en Jesucristo y Él le da la potestad de ser hecho hijo de Dios, le comparte esa gloria del Padre. Entonces eso se hace notorio, se hace muy, pero muy notorio, ¿no es cierto?, entre el que cree y el que no cree. Amén. Y qué alentador que es para cada hijo de Dios, porque nosotros vemos en el mundo la vanagloria y cómo los hombres van detrás de esa vanagloria, pero no tiene comparación con esta gloria eterna, pero que también uno lo puede disfrutar en esta tierra. Por eso ahora nosotros podemos decir que estamos completos, ¿no? Necesitamos de esa vanagloria de lo que ofrece el mundo, porque el Señor nos compartió de su gloria. ¿Qué más queremos? Estamos completos. Gloria a Dios. Y a fin de comprender este esplendor, esta grandeza, vamos a mirar, ¿no es cierto?, siempre en Jesús, en medio de esa sustancial gloria de Dios. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gloria a Dios. Y miramos esa gloria en la iglesia. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en estos postreros días, nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Y Él sigue hablando. Amén. Por medio de su cuerpo, que es la iglesia, Él sigue hablando. Dice que Él es el esplendor de su gloria y la imagen misma de sus sustancias. Y nosotros miramos y dice la palabra del Señor que la iglesia, los salvados, los redimidos, dice que Él nos conoció, Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos glorificó, habiéndonos predestinado para, dice, que seamos conformados a la imagen de Jesucristo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y aún vemos lo que dice la Escritura,
¿no es cierto?, en cuanto a los redimidos del Señor, que dice, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces miramos, ¿no es cierto?, cómo toda esa grandeza de Dios a través de ese hombre, con todo lo que hizo y todo lo que obtuvo, y Él es nuestro esposo, porque la iglesia es su esposa. Entonces todo lo que Él obtuvo y todo lo que Él tiene, lo tiene para compartirlo con la iglesia. Por eso nos asemeja constantemente a Él. Él dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Amén. Entonces, Él obtuvo un logro, Él alcanzó una gloria, y por eso está donde está. El mismo pasaje dice que al final, el último pasaje que leía de Eliseo, habla que habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó, dice, a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó allá, ¿no es cierto?, en la gloria más eminente que un hombre podría alcanzar. Pero el Señor dice que nosotros también, a pesar de estar en este cuerpo, apropiándonos de esta vida gloriosa que a través de Él nos fue dada, nosotros también podemos vencer toda clase de oposición, de obstáculos, toda clase de tentación y de pecado, y podemos un día sentarnos con Él en su trono de gloria. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué importante es para nosotros como hijos de Dios, es, como dice su palabra, Santiago, si no me equivoco, dice recibir con mansedumbre esta palabra, ¿no? Porque escuchamos lo que Dios nos ha compartido, lo que hoy somos, nuestra identidad, hoy conocemos nuestra identidad, y nosotros salimos al trabajo, en nuestros quehaceres, y eso no queda acá en la iglesia, no queda en el cuarto de que nosotros oramos y después salimos, ¿no? Esa vida, esa gloria que Dios nos ha dado, está en nosotros, y eso es lo que mostramos, eso es lo que el mundo tiene que ver. Para eso Dios lo compartió, esa gloria que tú me diste, yo se la he dado para que el mundo sepa, dice más adelante, ¿no? Para que el mundo vea. Entonces, no solamente quedarse con la información, sino dejarnos transformar por la palabra de Dios. Y recordaba un versículo donde el Señor les dice a sus discípulos en Lucas 10, versículo 16, dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, miren, no es que el hombre nos escucha a nosotros o nos desecha a nosotros, sino que es a Cristo mismo, es a quien escucha, al que ve, y muchas veces también desecha, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y vamos a mirar otros aspectos de la espléndida gloria de Dios en un hombre, en Jesucristo, en nuestro Salvador, como nuestra victoria final. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está, ¿ves? Con el resplandor de su gloria lo va a destruir. Hay una victoria que Cristo ya lo obtuvo, pero su plan sigue adelante con la iglesia, con los hombres, y aún va a permitir que llegue a tal magnitud la maldad de los hombres, que habrá un hombre de pecado gobernando mundialmente a todas las naciones. Todos los reyes de la tierra le traerán su gloria, le traerán su honor, le rendirán todos sus poderes a ese hombre. Pero es un inicuo, es un maldito, es alguien, ¿no es cierto?, realmente orquestado por el diablo. Y entonces, aunque el Señor se lo permita y parezca que levante su lengua contra el cielo, llegará un momento en que Cristo con la iglesia volverá, y con el espíritu de su boca lo va a matar, y con el esplendor de su gloria lo va a destruir. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué tremendo, ¿no es cierto?, que es esta grandeza, esta gloria que nos ha sido dada.
¿Cómo no confiar en el Señor a pesar de los tiempos peligrosos y malos, a pesar de que hay un misterio de iniquidad que está en acción en todo el mundo, que el mundo entero está bajo el poder del maligno? Pero nosotros confiamos, ¿no es cierto?, en quién estamos. David confiaba en su Dios y decía, aunque la tierra tiemble, se muden los montes al mar, yo confío en mi Dios. Y si nosotros no vamos a confiar en este Dios tan maravilloso. Gloria a Dios. Y miramos, amados hermanos, que ahora esta misión nos ha sido delegada a nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 6 y 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ahora resplandeció en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Depositó esa misma gloria en nosotros. Y dice, para iluminación, o sea que a través nuestro, iluminación del conocimiento de la grandeza, de la gloria de Dios, a través de un rostro de un hombre, Jesucristo. A través de cada cristiano. ¿Por qué somos lo que somos? Como decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido nula para conmigo, no se ha desperdiciado para conmigo. Así también es en este tiempo para toda la iglesia del Señor. Y como esto nos lleva a meditar como iglesia, ¿no?, esa misión que tenemos. Venimos meditando de que ahora somos luz, y esa luz es ciertamente para eso, iluminar, alumbrar a aquellos que están perdidos, que están justamente en tinieblas, y poder compartirle esto tan maravilloso que se nos ha sido dado. Gloria a Dios. Y aún hay un glorioso propósito de bondad a través del poder de Dios para con nosotros, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Y vamos a mirar dos pasajes finales, Isaías capítulo 60, verso 1, y el Cantar de los Cantares, capítulo 6, verso 8 al 13. Amén. Isaías 60, versículo 1 dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Gloria a Dios. Levántate, resplandece. Amén. Porque ha venido a ti la luz. Y la gloria, la grandeza, lo más eminente de Dios ha caído sobre ti. Amén. Bendito sea el Señor. El Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 8, dice: 60 son las reinas, y 80 las concubinas, y las doncellas son sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. La grandeza de la iglesia, de la esposa de Cristo.
Salomón dijo, aunque haya tenido 1000 esposas, pero a la única que amo, con la única que me enamoré, la amada mía, la escogida de su madre, es mi amada. Aquella que destella la luz, la hermosura, el resplandor del sol, de la luna, que se impone como ejército en orden, que es como un huerto plantado, muy verdoso, de frutos muy apetecibles, muy fragantes, muy hermosos. Así es ella, a la cual le invita, ¿no es cierto?, a que se vuelva, a que se muestre más todavía. Y así el Señor también, ¿no es cierto?, parece decirnos a nosotros, Iglesia del Señor, a nosotros, amados hermanos, ¿no es cierto?, que nos apoderemos de esta gloria, que la veamos en nosotros, como decía el pasaje que leía nuestro hermano Eliseo, ¿no es cierto?, de que vemos como en un espejo a cara descubierta la gloria del Señor y somos transformados como por el poder de Dios, o como decía el pasaje, resplandeció nuestros corazones para iluminación. Amén. De la gloria de Dios en el rostro de Cristo a través de nosotros, que es la iglesia. En un mundo miserable, en un mundo degradado, depravado, arruinado socialmente, que involuciona cada vez más en su moral, en sus costumbres, en sus hábitos. Saber que hay una gloria de Dios que se está reflejando por medio de Cristo y a través de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Amén. También Qué precioso. me acordaba del pasaje de Apocalipsis 19:7, que dice: gocémonos y alegrémonos, y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Limpio y resplandeciente, una esposa que está resplandeciente, siempre vemos y la vemos como la novia es la que sobresale, la novia es la que se destaca, y en este último tiempo su novia, su esposa, su amada iglesia tiene que resplandecer. El esposo le da toda la gloria a ella, no quiere que lo miren a él, porque cuando la ven a ella ven el resultado de lo que él es, de lo que él hizo. Amén. Dios nos ha dado todo, ¿no? Nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, nos ha dado de su gloria, nos ha bendecido con sus atributos. Derramó todo su amor. Sí, amén. Y ahora está en nosotros vestirnos como la esposa tiene que vestirse, resplandecer con lino fino, limpio y resplandeciente. Y es tremendo porque en el pasaje del Cantar la pone muy resplandeciente, muy reluciente como sol, la luna, imponente como ejército, pero después la lleva a como un huerto donde destila aromas especiales, donde da frutos deliciosos, o sea que toda ella es codiciable, dice. Toda ella es codiciable, toda ella, porque es la obra magnífica de Cristo. Amén. Es todo lo que Cristo obtuvo de Dios para los hombres. Por eso es que dice: la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Amén. Y bien, querido equipo, amados oyentes, hemos compartido así este nuevo espacio de nuestra mesa redonda y hemos finalizado así nuestro programa El Mensaje de la Nueva Vida. Síganos en nuestro canal de YouTube, suscríbase, deje su comentario, comuníquese con nosotros y será hasta la próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.